Hola, ¿qué tal? Les saludo con gusto y ya nos arrancamos en esta mesa de debate. Saludo como siempre al equipo que hace posible este espacio y por supuesto le invito, quédese, vamos a discutir sobre temas de coyuntura en este intercambio de ideas y vaya tema es pues Adán Augusto López y todo lo que se ha venido dando a conocer alrededor de este polémico personaje presidente de en el Senado de la República, de la bancada de Morena en el Senado, y bueno, pues cada vez el agua llega más hacia arriba, ya es completamente cercado, pero a pesar de ello, yo veo de pronto imágenes en las que uno podría pensar está tratando de explicar, lo hace con honestidad, trata de aclarar las cosas, pero cuando veo imágenes en donde pues está viendo el fútbol a través de una tablet en vez de estar escuchando a la pues comparecencia del secretario de Hacienda, pues uno podría pensar qué tipo de soberbia o impunidad se siente. Bueno, la lista de escándalos de corrupción cada vez se acumulan. Hay menciones de investigaciones en México y en Estados Unidos que lo colocan en el centro de una serie de redes de lavado, redes de empresas factureras e inclusive de huachicol fiscal. Sin mencionar todavía lo de Hernán Bermúdez Requena, líder de la barredora, los millones de pesos recibidos y los impuestos no pagados, operaciones sospechosas de sus propios hermanos y la sombra de su cuñado Rutilio Escandón hacen de Adán Augusto López, el hermano AA, algo más que fuego amigo. Es un escándalo internacional. El costo político crece y parecería que Morena está prefiriendo buscar callar. ¿Hasta dónde llega el gobierno para estar protegiéndolo? Esto justamente con esto, y así arrancamos a debate. A debate. Saludo con gusto esta tarde a Mauricio Trajín Bautista, presidente de la Comisión de Fomento Empresarial y Política Fiscal del Colegio Nacional de Abogados Foro México. Con el gusto de saludarte, Mauricio. Espero haber dicho bien tu apellido, si no te ofrezco una disculpa. Y a Jesús Rodríguez Ambriz, expresidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. A ambos, muchísimas gracias. Por acá aparece un reloj para que su opinión vaya en 1 minuto y medio. Me arranco contigo, Mauricio. Parecería que Adán Augusto tiene muchos incentivos para quedarse en donde está. El fuero, se siente protegido, la impunidad con la que me imagino después de estar prefiriendo ver el fútbol, ver el Barcelona contra el PSG, parecería pues que está y se siente intocable. Parecería que tendría muchos incentivos para seguir ahí, pero ¿por qué? ¿Por qué mantenerlo ahí? Mauricio, adelante, bienvenido. Muchas gracias, Gabriel. Buenas tardes al auditorio, buenas tardes a Jesús Rodríguez. Bueno, de alguna forma podríamos entender esta situación, que es un personaje muy importante para la 4T y digo, tendrían que estar viendo todo este sistema y análisis que les conviene a este nuevo partido en el poder. Pero a mí me gustaría que todo este tipo de cosas que se le están haciendo pues son presuntivas realmente y no se tiene todavía todos los elementos para poder tener una resolución de forma transparente. Es meramente, como lo acabo de decir, son especulaciones, son situaciones que se presumen. Sin embargo, digo, sí tiene muchos elementos que está teniendo en contra de su persona y bueno, pues seguramente él estará buscando toda la forma de hacer esto transparente. Ha cometido muchos pifias y algunas veces contradicciones en sus declaraciones que ha presentado. Sin embargo, bueno, pues se sigue haciendo un análisis y una investigación de todo lo que ha hecho. En este sentido, pues todos los ingresos que ha manejado considero que no son de cuantía para una persona como nosotros, son muy, muy importantes Claro. Sin embargo, por las cuantías que se manejan en el huachicol y todo lo que hemos estado observando, pues son de una cuantía menor. Muy bien. Jesús,
¿Tú cómo observas todo esto? Bien dice Mauricio, cada vez que sale a explicar algo, Adán Augusto se hunde más, pero a mí lo que insisto, me llama la atención que parecería que se siente intocable. Jesús, adelante. Gracias, Gabriel, y saludos, Mauricio. Bueno, yo creo que es un tema no solamente de Morena, es un tema del gobierno federal, y es una prueba no solamente para el senador, sino también para la transparencia, un tema de transparencia, ¿no? Si bien, como dice Mauricio, no hay un tema, todavía no hay una denuncia formal, pero sí tiene muchas incoherencias en cada vez que él aparece para hacer una aclaración. Lo vimos hace poco, cuando reportó sus ingresos, que algunos ingresos, por cierto, no lo reportó. Lo creería en una persona que es nueva, en una persona que tal vez es su primera vez en el Senado, pero ya una persona que viene de una política, no solamente de gobernador, ya venía con sus papás, y entonces ya viene una herencia política. Entonces yo creo que también aquí el mensaje que está dando es de que esos políticos deben de aclarar todo, ¿no? Y más ahorita, ¿no? Con el actual gobierno, en donde la exigencia es esa, ¿no? De que, ¿sabes qué? Vamos a apoyar al ciudadano, y bueno, el mensaje que está dando, el mal mensaje que se está dando es de que hay impunidad, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo que sí debe de hacer el senador es aclarar, y aclarar con elementos viables, ¿no? Repito, actualmente es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, así lo dice la ley, y mientras todo esto tengamos una polémica, pues el debate va a seguir, ¿no? En la mesa, hasta que no tengamos algo claro y concreto. Muy bien. Ahora, yo comparo mucho lo que sucedió también, y se ha puesto también sobre la mesa el caso de la Casa Blanca con Enrique Peña Nieto, que también no era funcionario, fue quizás legal, pero fue muy criticado, y me parece que eso lo marcó. Esto también en este lapso en el que deja de ser funcionario, se va de candidato y empieza todo esto, pues ahí está. Quizás ahí en cuestiones pues éticas y morales pues es pero muy cuestionable, y claramente posible conflicto de interés. Ahora, ¿cuáles serían los incentivos para la presidenta insistir? Porque parecería que hay dos vías de la presidenta. Por un lado, defenderlo públicamente a través de la mañanera, a través de los discursos, por supuesto, pero realmente por otro lado se ve que se está exponiendo, se filtran documentos, se dan a conocer estas investigaciones. Es decir, que por otro lado se está teniendo tratar de evidenciar esta parte o esta tribu, si le quieren llamar así, al interior de Morena, o esta facción de Morena que en específico se está viendo muy afectada. ¿Tú cómo observas esto, Mauricio? Es manejarse con mucha rectitud, con mucha honestidad, que sean imparciales. En ese sentido, nuestra presidenta lo ha manejado y lo ha mencionado de alguna forma correcto. Las investigaciones que se hagan de acuerdo a los mandatos judiciales, y que se lleven a cabo todos los procesos y todos los procedimientos como lo marca, sí, todas las normativas. Sin embargo, por otro lado, violan ciertos artículos, por ejemplo, el 69 del Código Fiscal de la Federación, donde toda la reserva de información que se tiene de los contribuyentes, pues está al resguardo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en este caso el SAT. Entonces, de repente se filtra esta información donde se hace mención que por un año obtiene 20 millones y por otro lado 50 millones o un poquito más, donde le da un total de 80 millones de pesos, y que al final de la historia se paga una cantidad minúscula del impuesto. También hablamos de que este tipo de situaciones pues no es transparente la información que se llega a reflejar. En este sentido no se sabe y lo mencionan, que no es fuego amigo, sino que
existen otras personas que tratan de manchar su imagen. Imagen que, digo, de alguna forma cuando se pone uno en el ojo del huracán, pues seguramente uno solo está manchando su imagen. La presidenta lo ha manejado en una forma muy ética, muy profesional, para evitar este conflicto de intereses que el propio senador lo ha llevado a estar en este ojo del huracán. Sí, parecería, Jesús, que la presidenta trata de no meterse, pero tampoco es una defensa férrea o una defensa tan digamos, marcada en relación con otros personajes, Jesús. Sí, yo creo que aquí la presidenta debe ser imparcial, en el sentido de que si vemos este tema con el de Salinas Pliego, vemos la gran diferencia, ¿no? Ahorita Mauricio mencionó mucho de los impuestos, claro, de cómo a un senador sí se le permite cierta discrecionalidad en su información y a un empresario se le ataca, ¿no? Con todo el poder. Entonces yo creo que aquí lo más sano sería que la presidenta fuera imparcial y que lo dejara a las autoridades correspondientes, en este caso a una investigación que me imagino que ha de estar esa investigación, y sabemos que, por ejemplo, pues, en una investigación se pueden tardar meses, años, para poder tener todos los elementos, y en dado caso, si tienen elementos para poder llevarlo a juicio, lo presentarán en su momento, ¿no? Si en esa carpeta no hay elementos, simplemente se hizo la investigación y no se concluyó. Y con esto también quiero hacer algunos escándalos que se han tomado. Están los Panama Papers, fue un escándalo y que al final de cuentas se quedó. O sea, fue algo, en su momento cuando se publicaron, fue escandaloso, pero que al final no pasó nada y al día de hoy se quedó en la congeladora. Ya, ahora, ¿hasta qué punto consideran puede el gobierno, llámese la presidenta, llámese la fiscalía, llámese la investigación? Porque digamos que va en tres dimensiones: el huachicoleo fiscal, en el que pues parecería que había relación también allá en Tabasco, sus nexos con la barredora y Hernán Bermúdez Requena, y por supuesto esto que salió hace un momento sobre, hace un par de días, lo último, que es lo de los impuestos y los pagos millonarios que se están dando. ¿Hasta qué punto el gobierno, digamos, puede tener control de la narrativa? Y sobre todo porque en el caso del huachicol fiscal, ahí parecería, si la presidenta dice que va a ir tope a donde tope, pues puede llegar un punto en que la narrativa la puede llegar a perder, hablando de esta investigación que puede llegar a inclusive lugares que no habíamos visto. Mauricio, ¿hasta dónde, Mauricio? Es un tema complicado porque es una figura bastante importante y muy apegada a la cúpula del poder. ¿Sí? No es fácil poder hacer este análisis, y aquí tendría que ver hasta que la información que se está procesando sea transparente, que la información que se está manejando deje de ser especulativa y que se tengan más pruebas, más elementos. Creo que irán tomando este carácter serio y formal, y no una cuestión podríamos llamar especulativa política. Creo que lo dijo hace rato Jesús Rodríguez cuando hablábamos de todos estos investigaciones que se hacen o de temas que sale de los papeles de Panamá, donde se hace mucha evasión fiscal, donde se buscan todos estos paraísos fiscales, pero que al final de cuentas todo queda en manchar la imagen de una persona o acusar a una persona con elementos, pero que nunca se lleva a cabo. Entonces creo que aquí la corrupción y la madre de la corrupción, la impunidad, creo que tiene mucho que ver. Y si nuestro gobierno quiere cambiar esta tesitura, tendría que hacer un esfuerzo para poder tener investigaciones más precisas y dejar de manejar tantas especulaciones. Porque bien lo dijiste hace un momento, ¿no? Lo dice Jesús, con algunos empresarios,
sin tomar en cuenta ninguno en particular, con algunos empresarios sí se maneja una situación más férrea, más fuerte, simplemente con los contribuyentes y no así con los políticos. Creo que aquí tendríamos que cambiar esa tesitura, claro, hablar de más transparencia, de más equidad, ¿sí?, o de más imparcialidad para que las cosas funcionen en nuestro país. Claro. Jesús, ¿hasta a dónde consideras que pueda llegar esta investigación sin que dañe al gobierno, que inclusive que tampoco le rebote a Morena? Porque hasta el momento hemos visto en el caso del huachicol fiscal, por supuesto, se ha visto la presidenta o la narrativa la ha controlado, inclusive se observa que se le aplaude y se le reconoce este combate, pero en el caso de Hernán, de Hernán y de Adán Augusto, parecería que ahí podría o tendría el riesgo de perder la narrativa, teniendo en cuenta lo que podría salir. Entonces, ¿hasta qué momento, hasta cuándo tener el control de esto, Jesús? Pues yo creo que ya hasta cuando haya elementos firmes en donde ya empiece una investigación a fondo, es cuando yo creo que ya el gobierno se debe de separar. Hasta el día de hoy, y tú bien lo mencionabas al inicio, él está relajado y bajo el principio de que, pues bueno, el que nada debe, nada teme, por eso él no teme. Bueno, él está tan seguro que no ha hecho nada incorrecto que se presenta, se presenta en su trabajo, y también no hay elementos. Hasta el día de hoy no tenemos ningún elemento firme de investigación hacia él, sí hacia su colaborador, pero es que aquí también abre el debate. Aquí el sistema, nuestro sistema de ver que la gente haga las cosas correctas está mal, ¿no? Porque si al final de cuentas, y eso presumiendo de que se encuentre alguna culpabilidad al senador, yo creo que aquí no es tanto que el senador esté mal, sino que el sistema está mal en el sentido de que no hay los filtros adecuados y los controles para que este tipo de actos no lleguen a repercutir en el gobierno federal, local y municipal. Yo creo que ahí hay una brecha de trabajo en el sentido de transparencia. Y aquí la transparencia no lo deben de hacer la gente que trabaja en el gobierno, la debe de ser el ciudadano común y corriente, y que aquí también aprovecho para que también el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿qué está haciendo? Al día de hoy el Sistema Nacional Anticorrupción no está funcionando porque hace falta 2 integrantes, y que precisamente el Senado debe de ratificar, y que al día de hoy, por esta circunstancia, ellos no pueden funcionar. Entonces, a final de cuentas, aquí también hay que cuestionar a los servidores públicos por qué no están haciendo su trabajo para que este tipo de escándalos no lleguen, o sea, y se vayan filtrando, y que también no generen problemas, y no tanto para quien esté gobernando, es para cómo nos ven como país. Claro. Entonces, entre más transparentes seamos, mucho mejor seguridad vamos a tener, y no solamente de jurídica, sino también seguridad económica. Y yo sumaría, ya para cerrar, porque ya nos tenemos que ir, yo sumaría inclusive el discurso de la austeridad, de la honestidad valiente, de primero los pobres. Pues el senador pues es casi todo lo contrario frente a todos los escándalos que hemos visto, que todo, como bien coincido, son escándalos. Bueno, para cerrar, 30 segundos, Mauricio, tu conclusión frente a este caso. 30 segundos. Fíjate que, Gabriel, fíjate que sí existe los procesos, las leyes están marcadas. Artículo 108, responsabilidad de los funcionarios públicos. Artículo 113, lucha ante la corrupción, ¿sí? Y de ahí sale la ley, ¿no? Anticorrupción. Creo que el gran problema es la falta de aplicar estas normas, ¿sí? Y que de alguna situación volvemos a la poca transparencia, volvemos a la situación que no somos parciales, volvemos a que la corrupción y la impunidad es lo que mata a nuestro país. Y en este sentido, pues nunca vamos a avanzar si las leyes no las llevan a cabo. Muy bien, Jesús. 15 segundos. Jesús, tu conclusión. Bueno, yo creo que aquí es un tema, es un experimento. Y con esto el actual gobierno
va a enfrentar cómo quiere verse hacia el futuro, ya sea con lo que dice, ser coherente con sus iniciales de cero corrupción, mayor transparencia, y yo creo que aquí es la gran prueba de fuego para Morena. Y bueno, pues ahí lo vamos a ver. Muy bien, Jesús. Totalmente la gran prueba. Jesús, Mauricio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y a usted también que estuvo con nosotros esta tarde. Le agradezco, quédese en Mega Noticias.